Imagínate esto. Tienes 18 años. Estás en una cama de hospital. No puedes moverte. El médico acaba de decirle a tu mamá que probablemente no volverás a caminar. ¿Qué harías tú? O imagínate esto otro. Eres mujer, estás en la política. Tu propio partido te ha rechazado 2 veces. Te dicen en tu cara que una mujer nunca será tomada en serio en ese país. ¿Te rendirías? O estás en un autobús escolar. Tienes 15 años. Un hombre sube, pregunta tu nombre. Y lo que pasa después, no te lo voy a contar todavía. Hoy, en Por Pura Curiosidad, no vamos a hablar de heroínas de cuento. Vamos a hablar de 5 mujeres reales, con miedo real, con dolor real, con dudas reales, que de todas formas siguieron. Y lo que pocos conocen, la versión que no sale en los libros de texto ni en las películas. Es lo que pasó justo antes del momento en el que el mundo las aplaudió. Eso es lo que vamos a contar hoy. Por Pura Curiosidad. Por Pura Curiosidad. Esto es Por Pura Curiosidad, con Oscar Lozano y Carlos Lemus. Por Pura Curiosidad. El 17 de septiembre de 1925, Ciudad de México, 3 de la tarde. Frida Kahlo tiene 18 años y va sentada en un autobús de regreso a casa. El autobús choca con un tranvía. Una barra de metal le atraviesa el cuerpo de lado a lado. Los testigos dijeron que cuando llegaron a ayudarla, alguien había llevado oro en polvo en el autobús. El polvo dorado cubría su cuerpo ensangrentado, como si fuera una obra de arte, como si el universo supiera algo que nadie más sabía todavía. El diagnóstico médico era devastador. Columna vertebral fracturada en 3 lugares, clavícula rota, costillas rotas, pelvis destrozada, la pierna derecha, 11 fracturas. Pasó 35 días en el hospital, 9 meses en cama y a lo largo de su vida, 35 cirugías. 35 cirugías. Y aquí es donde empieza la historia de verdad. Porque su mamá, desesperada por mantenerla ocupada, mandó fabricar un espejo especial que colocó en el techo de su cama para que Frida pudiera verse mientras estaba acostada. Y Frida, inmóvil, enyesada, sola con su reflejo, empezó a pintar. No porque quisiera ser artista, sino porque necesitaba existir de alguna forma. Porque en ese cuarto, ese espejo era el único mundo que le quedaba. Y lo que salió de ahí no fue terapia. Fue un lenguaje completamente nuevo. De sus 143 pinturas catalogadas, 55 son autorretrato. Ella misma lo explicó sin rodeos. Me pinto porque soy a quien mejor conozco. Pero no se pintaba por vanidad. Se pintaba como quien lleva un diario clínico del dolor. Cada cuadro era una cirugía que el bisturí no podía hacer. Y cuando finalmente llegó a Europa, cuando André Breton, el padre del surrealismo, nada menos vio su obra en París, quedó tan impactado que la proclamó la más pura expresión del arte surrealista. Sin preguntarle, sin consultarle, como si su obra fuera territorio que él podía nombrar. Y Frida le respondió con una sola frase, que define quién era mejor que cualquier obituario. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Murió en 1954. Tenía 47 años. Nunca supo que sus cuadros valdrían millones. Nunca supo que su cara estaría en murales en cada rincón del mundo. Solo supo que mientras pudiera sostener un pincel, el dolor no ganaría. Y no ganó. Londres, 1949. Una joven de 24 años se presenta ante el comité de selección del Partido Conservador para ser candidata al Parlamento. La rechazan. Se vuelve a presentar. La rechazan otra vez. El motivo no es su preparación, no es su inteligencia, es que es mujer y en Westminster
en 1949, eso era razón suficiente para rechazarla. Y aquí es donde yo necesito que nos detengamos un segundo. Porque esta mujer estudió química en Oxford, después estudió derecho, se convirtió en abogada, criaba gemelos y aún así, con todo eso, su propio partido le dijo 2 veces que no era suficiente. ¿Cuántos de nosotros habríamos seguido después de la primera? Llegó al Parlamento en 1959, nombrada ministra de Educación en 1970, y su primera gran decisión causó un escándalo nacional. Eliminó el programa de leche gratuita en escuelas primarias. Los periódicos de todo el país la llamaron en sus titulares Thatcher la robaleche. Oigan, ¿la llaman robaleche en portada nacional? Eso destruiría a cualquiera. ¿Saben qué hizo Thatcher con eso? Aprendió. Años después le dijo que ese fue el momento en que entendió algo que pocos políticos entienden, que la controversia no es el fin de una carrera, a veces es el principio. Primera ministra en Reino Unido en 1979. Primera mujer en la historia de Gran Bretaña en ese cargo. Primera de toda Europa Occidental. Gobernó 11 años. 11. La líder occidental más longeva del siglo XX. Y sus enemigos, que los tenía y muchos, la llamaron la Dama de Hierro, pensando que era un insulto. Y ella tomó ese apodo, lo pulió, lo convirtió en su marca. Que eso es lo que hacen las personas que entienden que el poder no se pide, se construye, ladrillo por ladrillo, rechazo por rechazo, titular por titular. Capton, California. No exactamente la cuna del tenis mundial. Las canchas públicas están rotas. El barrio no es fácil. Hay un hombre, Richard Williams, que está leyendo un artículo en el periódico sobre cuánto gana el ganador de un torneo de tenis profesional. Y decide ahí mismo esa tarde que sus hijos van a jugar tenis. ¿Sus hijos? Que todavía no han nacido. Serena Williams nació en 1981. A los 3 años ya golpeaba pelotas en esas canchas rotas de Campton. A los 14, profesional. Y a los 17, campeona del Abierto de Estados Unidos. Sin haber jugado casi torneos menores. Llegó directamente a la cima como si hubiera nacido sabiendo que ese era su lugar. Pero lo que no sale en la foto del trofeo es todo lo que dijeron en el camino. Que era demasiado fuerte, demasiado muscular, demasiado agresiva. En un deporte donde la fuerza y la agresividad son exactamente las virtudes que se premian, a menos que seas mujer, a menos que seas mujer negra. Entonces, son defectos. Enero de 2017, Abierto de Australia. Serena gana el torneo. 23º Grand Slam de su carrera. Récord histórico. Semanas después descubre que cuando ganó ese torneo estaba embarazada de 8 semanas. Campeona de Grand Slam, embarazada y sin saber. Y 10 meses después del parto, casi no está aquí para contarlo. Una embolia pulmonar. Tuvo que insistir ella con sus doctores, para que le hicieran los análisis que necesitaba. Los estudios documentan que las mujeres negras tienen 3 veces más probabilidad de morir en el parto que las mujeres blancas, sin importar el dinero, sin importar los médicos. Serena Williams tenía todo el dinero y todos los médicos del mundo, y tuvo que pelear por su propia vida en la camilla. Y eligió hablar públicamente, con nombre y apellido, convirtiendo su dolor en dato público. Sus declaraciones generaron cobertura global sobre las disparidades raciales en la atención materna. No era un atleta hablando de su parto. Era la persona más famosa del mundo en ese tema, diciéndole al mundo: a mí me pasó. Imagínense a quienes no tienen voz. Cuando se retiró en 2022, no lo llamó retiro, lo llamó evolución. Como si el tenis hubiera sido solo el primer capítulo. Nueva York, 1976.
Una joven actriz recién salida de Yale entra a una audición de la película King Kong. El productor Dino De Laurentiis la mira de arriba abajo y le dice a su hijo en italiano, creyendo que ella no entiende: ¿por qué me traes a esta mujer tan fea? Espera. ¿Le dijo fea en su cara en italiano? ¿Creyendo que no entendía? ¿Y saben qué hizo ella? Le respondió en italiano. Le dijo: qué pena que usted tampoco es muy agraciado. Y se fue. Esa mujer era Mary Louise Streep, mejor conocida como Mary. Ese mismo año consiguió su primer papel importante en Broadway. 3 años después, primer Oscar, luego otro y luego otro. 21 nominaciones en total, 3 estatuillas. Más nominaciones que cualquier otro actor o actriz en la historia de los premios de la Academia. Y aún así, a los 40 años Hollywood empezó a decirle que ya no había papeles para ella. Era demasiado mayor. A los 40 años, la misma edad en la que a los actores hombres los empiezan a llamar hombres maduros e interesantes. Un estudio de la Universidad del Sur de California documentó que las 100 películas más taquilleras de 2018, menos del 25% de los personajes femeninos tenían más de 40 años. La industria literalmente deja de ver a las mujeres en la misma edad en que los hombres empiezan a ser interesantes. ¿Y saben cómo respondió Meryl Streep a eso? Ganó su segundo Oscar a los 53 años. El tercero a los 62. Y a los 70 años protagonizó Mamma Mía. $400 millones en taquilla mundial. El mercado dijo que no había público para mujeres mayores de 40. Meryl Streep respondió con 400 millones de razones de que estaban completamente equivocados. Lo que hace único su legado no es la cantidad de premios en el librero, es que durante más de 4 décadas, en una industria diseñada para desechar a las mujeres, Meryl Streep se negó a ser desechada, no porque el mundo se lo pidiera, sino porque ella decidió que todavía tenía cosas que decir y encontró la forma de decirlas. Pakistán 2009. El talibán acaba de llegar y una de sus primeras órdenes es simple y brutal. Las niñas no van a la escuela. Las escuelas de niñas se cierran. En ese contexto, una niña de 11 años empieza a escribir un diario anónimo para la BBC, describiendo lo que es vivir bajo esa ocupación, el miedo, la rabia, las amigas que ya no pueden estudiar, y ella, que sigue yendo a la escuela, escondiendo sus libros bajo la burka. Escribe y escribe. Su nombre es Malala. Su nombre significa la afligida en pastún. Su padre, Ziauddin, dirigía escuelas en la región y fue él quien le enseñó que su voz valía en una cultura, en un momento donde muchos padres habrían hecho exactamente lo contrario. 9 de octubre de 2012. Malala tiene 15 años. Va en un autobús escolar con sus amigas. Un hombre sube al autobús. Pregunta: ¿cuál de ustedes es Malala? Nadie habla. El hombre mira a las niñas y dispara. La bala entró por la sien izquierda, recorrió el cráneo, se alojó en el hombro. Los médicos pakistaníes pelearon por su vida y fue trasladada de emergencia a Birmingham, Inglaterra. Días de coma inducido y sobrevivió. Y aquí es el momento en el que el talibán no calculó. Antes del atentado, Malala era conocida en Pakistán. Después del atentado, el mundo entero pronunciaba su nombre. Querían silenciarla y la hicieron la voz más escuchada del planeta. 2013, Naciones Unidas, Nueva York. Malala tiene 16 años. Se para enfrente a la Asamblea General y dice, con esa voz que sobrevivió a una bala: un niño, un maestro, un libro, una pluma pueden cambiar el mundo. En 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. 17 años, la persona más joven en la historia del premio.
Y cuando le preguntaron si tenía miedo después de lo que pasó, respondió algo que no se olvida. Antes tenía miedo. Después del atentado, ya no. Lo único que cambió fue que mi voz se hizo más fuerte. 17 años. 17 años cuando dijo eso. Cinco mujeres, 5 países, 5 campos completamente distintos y una sola cosa en común que nadie menciona en los libros de texto. Todas tuvieron su momento de ya no puedo más. Todas estuvieron a punto de detenerse y siguieron de todas formas. Y lo segundo que nadie dice, ninguna esperó que el sistema le abriera la puerta. Frida pintó porque era lo único que podía hacer. Thatcher se presentó aunque la rechazaron 2 veces. Serena volvió al tenis después de casi morir. Meryl siguió trabajando cuando Hollywood la descartó. Malala siguió hablando aunque le dispararon. Ninguna pidió permiso. Ninguna esperó que el momento fuera el correcto. Empujaron su propia puerta cuando nadie lo haría por ellas. Y lo tercero, lo que más me parece importante, todas tomaron lo que el sistema usó en su contra y lo convirtieron en arma propia. El dolor de Frida se convirtió en arte. El apodo insulto de Thatcher se convirtió en marca. La raza y el cuerpo de Serena se convirtieron en plataforma. La vejez de Meryl se convirtió en argumento de 400 millones. Y el atentado de Malala se convirtió en Nobel. Eso no es casualidad, es la habilidad más difícil que existe: convertir el obstáculo en mensaje. Frida, Margaret, Serena, Meryl, Malala. Las conocemos en versión póster. La pintora, la dama de hierro, la campeona, la actriz, la Nobel. Versiones limpias, sin sudor, sin miedo, sin el momento en que estuvieron a punto de no continuar. Y ese es exactamente el problema, porque cuando solo vemos el resultado, creemos que ellas eran de otro material, que tenían algo que nosotros no tenemos. No lo tenían. Tenían miedo igual que tú. Tenían dudas igual que tú. Tenían un sistema que les decía que no al igual que tú. La lección no es sé como Frida o como Malala. La lección es: los muros que se les pusieron enfrente no eran insuperables, solo se veían así desde afuera, y la única forma de saberlo era intentarlo. Así que hoy nos quedamos con esto. La próxima vez que un sistema te diga que no, que una persona te diga que no, que una estadística te diga que no, acuérdate de la niña con el espejo en el techo, de la candidata rechazada 2 veces, de la tenista que volvió 10 meses después de casi morir, de la actriz a quien le dijeron que ya era muy grande, la niña de 15 años que siguió hablando. Y después, decides tú. Por pura curiosidad y por las que abrieron el camino. Por pura curiosidad. Por pura curiosidad es una producción de Crate, Soluciones con Objetivo, conducido por Oscar Lozano y Carlos Lemus. Síguenos en Spotify, Instagram y YouTube, porque hay historias que te dan miedo y otras que te dan curiosidad.